Olá, bom dia a todos. Sou Alex Mastro, da Associação Brasileira de Cimento, e hoje estamos aqui para mais um dos 100 cursos online e gratuitos do movimento Todos pela Construção, uma iniciativa da Etos Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Hoje estamos com o nosso grande amigo Diego Hernan Cal, da Argentina, que irá falar sobre a experiência argentina em pavimentos urbanos de concreto. O Diego é engenheiro formado pela Universidade de Buenos Aires, um reconhecido especialista em projeto, construção e restauração de pavimentos rígidos, e atua lá no ICPA, né, que é o Instituto de Cimento Portland Argentino, há mais de 20 anos, onde atualmente desempenha a função de coordenador do Departamento de Pavimentos. O Diego também é professor titular do curso de especialização em engenharia viária da Faculdade de Engenharia da Universidade Nacional de Cuyo e do mestrado em engenharia de transportes da Universidade de Buenos Aires. Diego, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom tê-lo aqui conosco para esse curso e tenho certeza que será de grande valia e com informações muito importantes aí, com toda a tua experiência e tua bagagem. Não tenho dúvida que a gente vai aprender muito hoje aqui contigo, né? Sem tomar mais tempo, Diego, para a gente já seguir adiante, lhe passo a palavra aí, está contigo agora. Bueno, muchas gracias, Alexander. También un gusto de estar acá acompañándolos. Y también muchas gracias por la invitación a desarrollar este seminario, este curso. El tema de hoy está orientado a pavimentos de hormigón urbano y un poco la idea de lo que hemos planificado es repasar la experiencia argentina. Le pido disculpas que hable en español, pero no tengo la posibilidad de hablar en portugués, pero por lo menos hemos incorporado en las filminas algunos textos en portugués con la idea de que ustedes puedan seguir la presentación y entender lo mejor posible. La segunda filmina nos muestra un poco el temario. Vamos a avanzar en principio sobre una revisión histórica de los pavimentos urbanos de hormigón en Argentina. Es importante repasar un poco la historia porque de ahí surge un principio de evolución de esta tecnología en nuestro país y cómo se ha desarrollado en el tiempo, ¿no? Y vamos a hacer después en el segundo punto un repaso de cuál es el presente de los pavimentos urbanos de hormigón en la Argentina. El tercer punto va a estar orientado específicamente a lo que nosotros entendemos cuáles son las expectativas de las personas interesadas en definir sistemas de pavimentación y cuáles son las particularidades que los pavimentos urbanos de hormigón ofrecen en ese tipo de sistemas. Y finalmente, incorporé un punto final sobre un repaso de lo que consideramos, o por lo menos yo considero que son los aspectos fundamentales para lograr un buen desempeño en servicio de este tipo de soluciones. Un repaso cronológico nos lleva a posicionarnos en una escala de tiempo en diferentes años, yo los iré repasando, arrancando por el año 1927. El año 1927 nosotros lo identificamos como el puntapié inicial o los primeros pavimentos urbanos de hormigón que se construyeron en nuestro país fueron en ese año. En realidad, y como para ser precisos, hay experiencias anteriores al año 1927. La primera experiencia de la que se tiene conocimiento es del año 1919 en algunas localidades de alrededor de la ciudad de Buenos Aires, pero esas experiencias primeras que se hicieron no quedaron debidamente documentadas, por lo cual cuando se estableció un primer punto de origen de los pavimentos urbanos de hormigón en Argentina desde hace tiempo, se estableció el año 1927 como el año en el cual se desarrollaron los primeros planes de pavimentación urbana y a escala significativa. Dentro de ellos mencionamos, por ejemplo, los que se desarrollaron en la ciudad de Lobería, en la provincia de Buenos Aires, Pehuajó, también fue un caso de ellos, San Pedro. Hay una gran cantidad de municipios que ese año comenzaron a hacer trabajos de pavimentación urbana.
Las características que teníamos en aquel entonces eran pavimentos de losas armadas. En general, estas losas tenían un largo de 10 metros entre juntas. En esas juntas hacían juntas de aislación o de dilatación. Y los anchos en general variaban. En el caso de las calles eran anchos de 8 metros y en el caso de las avenidas anchos de 6 metros. Una particularidad que tienen ese tipo de diseños es que son pavimentos que se apoyaban directamente sobre la subrasante natural debidamente nivelada y compactada. Y otra particularidad que tenían era que en la mayoría de los casos se había adoptado como un espesor de diseño de pavimento, un espesor de 15 centímetros de hormigón para calles residenciales y 18 centímetros para el caso de avenidas. Valores que hoy por hoy se mantienen. Hoy, si repasamos lo que sería la práctica común de los pavimentos de hormigón en nuestro país, vamos a observar que esos espesores de pavimento que originalmente se empleaban en esos primeros años se mantienen al día de hoy. En general, un espesor típico para calles residenciales es 15 centímetros y para avenidas, bueno, ahí ya existe cierta variación entre 18 y 20 centímetros y dependiendo de las características del tránsito pesado puede incluso ser superior a eso. Otras particularidades que tenían eran losas, en algunos casos sin juntas longitudinales centrales. La dosificación del hormigón se realizaba en volumen, utilizando una proporción 1 de cemento, 2 de arena y 3 de piedra, y en función de los estudios que se hicieron sobre los pavimentos de aquella época, se estimaban que en general se utilizaban contenidos de cemento superiores a los 350 kilos por metro cúbico. Bueno, algunos folletos de aquella época de la Compañía Argentina de Cemento Portland promocionando esta solución, mostrando una situación antes de la pavimentación y después de la pavimentación. Los folletos también incorporaban algunas fotografías de la parte constructiva, entonces podemos observar cuál era el equipamiento que se empleaba en aquella época para la compactación del suelo de subrasante, los equipos que se empleaban para la elaboración del hormigón y la disposición en el frente de trabajo, algunos detalles de lo que sea la fase de ejecución de juntas en fresco, la terminación con rodillos metálicos y el clásico cinteado que incluso nosotros al día de hoy en muchos proyectos vemos que subsiste, ¿no? Como una práctica que se ha ido trasladando con el correr de los años y que por supuesto estamos de alguna manera sugiriendo que no se utilice, ya que existen técnicas, por supuesto, mucho más efectivas y modernas para lograr un pavimento plano, ¿no? Pero bueno, mostramos que en esa evolución que han tenido los pavimentos de hormigón y que ha perdurado en el tiempo, hemos conservado lo bueno y en algunos casos también, pese a, digamos, que sean intentos por erradicarlo, se ha conservado algunas prácticas que no eran adecuadas, digamos, ¿no? Otros folletos de aquella época mostraban cómo comenzaba a aparecer proyectos de pavimentación alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Esta es la capital federal y los municipios de Gran Buenos Aires, zonas muy populosas, y teníamos en estos folletos también un resumen de la cantidad de millones de metros cuadrados que ya se llevaban ejecutados. Al año 31, 4 años después, ya alcanzaban 2 millones, casi 2.100.000 metros cuadrados de pavimento urbano de hormigón. Nos trasladamos ahora 20 años más adelante de esos primeros pavimentos, al año 1947, y vemos las primeras publicaciones que mencionan que ya se alcanzaron los 26 millones de metros cuadrados de pavimentos urbanos, con la distribución de esos pavimentos en cada una de las provincias argentinas. En aquel momento ya estaba en funcionamiento el Instituto del Cemento Portland argentino y tenía una división estadísticas que recopilaba la información de caminos y de calles ejecutadas con pavimentos de hormigón, ¿no? Vemos que casi se habían alcanzado los 27 millones de metros cuadrados allá por el 1 de enero de 1947. Una de las particularidades también que tenía la revista de divulgación que emitía nuestra entidad, el Instituto del Cemento, era la revista Cemento, e incorporaba
un apartado en muchos casos haciendo referencia a la durabilidad de los pavimentos de hormigón. Entonces vemos una publicación del año 1954 que informa que los primeros pavimentos urbanos de hormigón ya completan 27 años con buen estado de servicio, ¿no? Comienza a observarse la durabilidad del pavimento como una de sus características fundamentales, ¿no? Y mostrando algunas fotografías de esos primeros pavimentos, en este caso de Pehuajó, 27 años más tarde, en buen estado de operación y conservación. Siguiendo, digamos, con las informaciones estadísticas, acá tenemos una información ya del año 1969, producto, digamos, de esta división estadísticas, en el cual mostraba que para ese año ya se habían alcanzado los 90 millones de metros cuadrados de pavimentos urbanos de hormigón, y con la distribución geográfica prácticamente en todas las provincias de la Argentina, ¿no? Esta información estadística llega finalmente hasta este año, hasta 1970, y no avanza a partir de ahí, porque de alguna manera consideramos que hubo una masividad en la utilización de los pavimentos urbanos de hormigón, que hizo que fuera cada vez más complejo recopilar esta información. Entonces, esta información de 1969-1970 constituye posiblemente la última información que disponemos sobre la cantidad de metros cuadrados de pavimentos urbanos ejecutados. Finalmente, para finalizar lo que sería esta primera parte de revisión histórica, mencionamos en el año 1987, en esos apartados que yo mencionaba sobre en los cuales se destacaba la durabilidad de los pavimentos de hormigón, muestran que luego de 60 años de esos primeros pavimentos aún se encontraban aún en buen estado de conservación. Acá hay una recopilación de distintos proyectos de pavimentos urbanos en distintas localidades, con su año de construcción, algunas particularidades del proyecto, y finalmente una última columna en la cual muestra, en todos los casos, que se encuentran en muy buen estado o en estado excelente, luego de 60 años en servicio. Luego, digamos, de este repaso, revisión histórica, nos lleva un poco a analizar el presente. Y este análisis del presente de los pavimentos urbanos de hormigón en Argentina fue algo que fue un motivo de estudio allá por el año 1912, en el cual el Instituto del Cemento decidió lanzar un programa destinado específicamente al tema de pavimentos urbanos. Entendíamos y conocíamos que era mucho lo que se estaba trabajando y ejecutando, digamos, en este tipo de aplicaciones. Sin embargo, entendíamos que nos faltaba de alguna manera brindar servicios y ofrecer capacitación y asesoramiento para este tipo de sistema tan ampliamente empleado en nuestro país. Para eso comenzamos a hacer un trabajo de estudio. Ese trabajo de estudio tenía el objetivo de identificar el estado actual de los pavimentos de hormigón en el país, y queríamos recopilar información acerca de algunos aspectos vinculados a infraestructura vial urbana, que son lo que buscan los municipios al definir un sistema de pavimentación, qué alternativas tienen en cuenta y de alguna manera, de qué manera podemos mejorar esta solución. Para poder realizar esto, lo que hicimos es comenzar a hacer un análisis o un trabajo de 4 etapas, en el cual la primera era determinar el campo de estudio. A partir de ese campo de estudio, establecer contactos para reunir información. El último punto era reunir información de estos municipios y finalmente hacer un procesamiento que derivara en los informes técnicos y conclusiones que de alguna manera nos establecieran las líneas de acción o trabajos a seguir. Esto se hizo. El primer trabajo que se realizó fue la determinación del campo de aplicación. Ahí entendimos y conocimos que tenemos en la Argentina alrededor de 3.000 municipios. Para poder estudiarlo, los dividimos en categorías de C1, de municipios de más de 200.000 habitantes, C2, de 50.000 a 200.000, C3, de 10.000 a 50.000, C4, de 2.000 a 10.000. Y la categoría C5 correspondía a municipios con una muy baja población,
menor a 2.000 habitantes, en el cual se encontraban en cantidad, pero que las separamos del estudio porque entendíamos que son pequeñas aglomeraciones rurales que en general cuentan con muy poca infraestructura y no era el objetivo del estudio avanzar sobre la realidad de esos municipios en particular. Del resto de los municipios de la categoría C1 a C4, lo denominamos como municipios muy grandes, medianos y pequeños, y tomamos muestras representativas y al azar de un municipio de cada categoría por provincia, conformando un total de 90 municipios para enfocarnos en el estudio. En esos 90 municipios establecimos los contactos, en general con funcionarios de los municipios, secretarios de Obras Públicas o directores de pavimentación, y les acercamos, le pedimos la colaboración, les acercamos una encuesta con un total de cerca de 150 preguntas, que está dividida en módulos. Un primer módulo que era la introducción explicando por qué estábamos haciendo este trabajo, y la encuesta está dividida en 5 solapas, una sobre información general relacionada con infraestructura vial urbana, el segundo solapa relacionada con diseño de avenidas, el tercer solapa vinculada a diseño de calles, la cuarta respecto a construcción y la quinta respecto a mantenimiento y conservación. De alguna manera, además de reunir información de los municipios, intentábamos conocer cuáles eran las prácticas habituales de diseño, construcción y mantenimiento. Ese estudio llevó al desarrollo de un informe muy amplio. No voy a entrar tan en detalle de todas las informaciones que podemos reunir a través de la recopilación de respuestas de 150 preguntas, pero a los fines de esta presentación voy a resumir algunos pequeños datos que considero que son relevantes y que creo que de alguna manera les van a servir a ustedes para entender un poco la realidad de nuestro país. Una de las preguntas que se hicieron, por ejemplo, fue ¿qué criterios utilizan para seleccionar el tipo de pavimento? ¿No? Entonces, realmente las preguntas estaban acompañadas de unas respuestas posibles, entonces dando la opción de respuesta múltiple, facilitábamos la respuesta. Como podemos observar, el caso, la selección más tomada fue la del costo de construcción. O sea, la mayoría de los municipios definen el tipo de pavimento a partir de cuál es el costo de construcción de una calle o de una avenida. Siguiendo en orden de relevancia aparece un análisis de ciclo de vida, análisis del costo del ciclo de vida, donde además del costo de construcción se incorporan otros costos que aparecen durante la vida útil del pavimento y que son igualmente importantes. Si conformamos estos dos puntos, tenemos que el 60% de las respuestas fueron orientadas específicamente a costos. Y aparecen después otro tipo de respuestas vinculadas a disponibilidad de plantas de hormigón cercanas a la localidad, disponibilidad de plantas de asfalto, la calidad del suelo o el tipo de tránsito también en algunos casos fue marcada como un elemento que motivaba la selección del tipo de pavimento. Otra pregunta, por ejemplo, vinculada al tema de utilización o tipos de pavimento habitualmente empleados es ¿qué tipo de pavimento selecciona habitualmente para las avenidas? Y vemos que del total de municipios consultados, el 59% seleccionó al pavimento de hormigón como la solución habitual en caso de avenidas, y el 31% el pavimento asfáltico. Teníamos también alguna respuesta sobre pavimentos intertravados, muy pequeña, bueno, y alguna proporción de individuos que no definieron una respuesta en ese punto. Si eliminamos este 10% que trata de tratamiento bituminoso, intertrabado y no sabe, no contesta, vemos que la distribución entre el pavimento de hormigón y el asfalto para avenidas es una relación 65% hormigón, 35% asfalto. Para el caso de las calles, la preferencia del hormigón también se mantiene, aunque se reduce esa diferencia porcentual. Haciendo el mismo análisis que habíamos hecho para las avenidas, si lo repetimos en las calles, la distribución o preferencia entre el pavimento de hormigón versus el asfalto sería
55 hormigón, 45 asfalto. Esa sería hoy por hoy la distribución. Pero dentro de lo que es el estudio de esa información, comenzamos a desagregarla también en función de los tipos o las categorías de municipios que habían contestado. Y vemos que en los municipios de mayor población, C1, C2 y C3, los porcentajes de preferencia del pavimento de hormigón en avenidas son mayores, y tanto mayor cuanto más populoso es el municipio. Y lo mismo ocurre con el caso de las calles, ¿no? Tanto en la categoría C1, C2 y C3, la mayoría de los municipios optaron siempre por el pavimento de hormigón. Y en los pequeños municipios la preferencia cae por debajo del 50%. Y también comenzamos a distribuir esa información por región, porque también a partir de ahí también podíamos observar un cierto comportamiento. Las regiones estaban distribuidas en lo que sería la provincia de Buenos Aires, la región centro, vinculando Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y la región del noreste argentino, que linda con Brasil y con Paraguay. Por otro lado tenemos la región del noroeste, la región cuyana y la región patagónica, que de alguna manera es la que está más próxima a la cordillera. Y en general, esas regiones suelen tener mejor disponibilidad de agregados para la ejecución de pavimentos. Se caracterizan por ser estas regiones zonas de mejor suelo del punto de vista vial y no tan buen suelo del punto de vista productivo. Por el contrario, la región este de la Argentina, Buenos Aires, centro y noreste argentino, son regiones de suelos muy pobres del punto de vista vial, pero suelos muy buenos para la agricultura y la ganadería. Vemos que en esas zonas, donde los suelos son de menor calidad y la disponibilidad de agregados para pavimentos también se reduce y se incrementa la distancia de transporte para disponer de agregados pétreos, los porcentajes de utilización del pavimento de hormigón crecen, tanto para avenidas, que serían las gráficas en marrón, como para las calles, que serían las gráficas o las columnas en amarillo. Vemos claramente que en el caso de la región este de la Argentina, la preferencia hacia el pavimento de hormigón es mayor, lo cual está justificado por estas razones que yo decía, ¿no? Suelos de características pobres del punto de vista vial, mayores volúmenes de tránsito, porque son zonas también más populosas y más productivas, y también menor disponibilidad de agregados para la ejecución de capas especiales o ejecución de bases granulares y subbases, que en general son más demandadas para los pavimentos flexibles. De alguna manera, en este trabajo que nosotros realizamos, y en el cual reunimos información de los municipios, nos sirvió un poco para detectar expectativas y necesidades de los municipios en relación a los pavimentos, y a partir de ahí analizar qué ofrece también el sistema de pavimentación en hormigón dentro de esas necesidades o expectativas que tienen los municipios. Y eso de alguna manera también justifica el por qué en nuestro país el empleo del pavimento de hormigón en áreas urbanas tenga índices de utilización tan altos. ¿No? Nosotros en lo que sería la infraestructura vial por carretera, en general la participación del hormigón es mucho más baja que los porcentajes que mencionábamos hasta hace un momento, ¿no? En general, según el inventario de la Dirección Nacional de Vialidad, la participación de pavimento de hormigón en la red vial pavimentada nacional es del orden del 10%. Sin embargo, vemos que en áreas urbanas esos porcentajes de utilización del hormigón crecen e incluso superan al pavimento asfáltico, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay una serie de ventajas y beneficios que ofrecen los pavimentos de hormigón que cumplen las expectativas y necesidades de este tipo de aplicación. Entonces ahora vamos a hacer un breve repaso respecto a esto y voy a también hacer un análisis de en cada caso particular cuál es
cuál es la situación en nuestro país. Una de las principales expectativas de los municipios cuando deciden utilizar un pavimento de hormigón es apostar por una solución de larga vida útil y con bajo mantenimiento. Posiblemente esta sea la principal ventaja o beneficio de los pavimentos de hormigón, por lo cual es interés de todas las personas involucradas en este tipo de sistemas resguardar esta ventaja a través de un proyecto adecuado, a través de que los materiales que se emplean sean los adecuados y durables, mantener buenas prácticas constructivas, y también una de las cuestiones en la cual nosotros hemos comenzado a tratar de avanzar un poco es en que por parte de los municipios haya una mejor gestión de la conservación. Si bien entendemos que los pavimentos de hormigón de por sí van a ofrecer una elevada vida útil, si hacemos una adecuada gestión de conservación, esa vida útil originalmente proyectada, que pueden llegar a ser 30, 40 o 50 años, podemos llegar a multiplicarla con una buena gestión de conservación y poder realizar intervenciones oportunas y de manera prematura. Otra expectativa también, por supuesto, que tienen en cuenta los municipios al definir el sistema de pavimentación es el costo. Está claro, yo lo presenté en el relevamiento que hicimos. Y en algunos casos, por ejemplo, el costo de construcción, en el caso de un pavimento de hormigón, puede llegar a ser mayor. Hay muchos municipios que entienden esto, pero realizan un análisis de costos más integral. Yo ahora voy a mostrar un ejemplo, que esto, por supuesto, es un ejemplo que incluso está tomado de la bibliografía, pero ustedes pueden repetirlo para cualquier municipio y para cualquier caso. Esto, por supuesto, varía de cada caso con cada caso en particular. Acá se ha analizado un sistema típico de pavimentación urbana de calles con una solución típica. En la zona del litoral de nuestro país es común emplear una calzada de hormigón de 15 centímetros de espesor con una base de suelo cemento también de 15 centímetros de espesor. Es una solución típicamente empleada para la pavimentación urbana de calles en toda la región que yo mencionaba del centro, Buenos Aires y noreste de la Argentina. Y se lo compara con dos soluciones en pavimento asfáltico, en principio, que tienen menor capacidad estructural, pero también menor costo de construcción, ¿no? Haciendo un análisis de desempeño, se observa que la alternativa en pavimento de hormigón tiene una capacidad de, en medida en términos de ejes equivalentes, según la metodología ASTO, de 3.3 millones de ejes equivalentes de carga, en tanto que las alternativas en pavimento flexible tienen una capacidad resistente bastante inferior, lo que lleva a que el desempeño esperado de las soluciones sea diferente y que en el caso de las alternativas en asfalto se requiera la aplicación de refuerzos estructurales, en este caso en el 8º año, en este caso en el 5º año, para de alguna manera hacer un análisis completo del ciclo de vida de las diferentes estructuras. Llevando, digamos, ese tipo de intervenciones a costo y generando un flujo de costos en gastos acumulados por cuadra, podemos analizar, y por supuesto llevando, digamos, a cada uno de los costos a valor presente, podemos analizar cuál es la acumulación de costos o el gasto acumulado que va a tener cada alternativa de pavimentación. Por supuesto, las más económicas al principio nos van a permitir un menor flujo de gastos y en términos posiblemente de presupuesto fijo nos permitirían hacer una mayor cantidad de cuadras. Sin embargo, como la carga después de mantenimiento es importante, el flujo de gastos va aumentando y después aparece, digamos, en este caso, por ejemplo, la alternativa de asfalto 2 ya se posiciona como más cara a partir del 9º año y la alternativa de asfalto 1 se posiciona más cara a partir del 15º año, ¿no? A largo plazo, una solución en pavimento de hormigón que originalmente podía ser más costosa, por la menor demanda de mantenimiento, puede resultar más conveniente. Este concepto, muchos municipios de la provincia de la Argentina lo tienen muy en claro,
Yo incluso conozco casos, por haber hablado con secretarios de Obras Públicas de diferentes regiones, en el cual están de acuerdo en utilizar pavimento de hormigón, aun cuando en sus regiones el pavimento de hormigón es más caro que otras alternativas, porque de alguna manera encuentran una solución prácticamente definitiva al problema de pavimentación de la red urbana, y después las cargas de mantenimiento son mucho menores, ¿no? Este mismo análisis se podría repetir desde otro enfoque. Si nosotros, habiendo hecho este análisis de flujo de gastos, consideramos que tenemos un presupuesto fijo para inversión en infraestructura urbana, bueno, podemos ir analizando año a año la cantidad de cuadras que podemos ir pavimentando a través de ese flujo de gastos que nosotros prevemos en el año. Pero va a ocurrir que si optamos por una solución más económica en el costo de construcción, si esta solución requiere mayor mantenimiento, seguramente esa cantidad de cuadras que podemos ir construyendo año a año se va a reducir, porque tenemos que destinar recursos para el mantenimiento, ¿no? Entonces, el análisis que veíamos en el caso anterior, podríamos verlo también con este enfoque, ¿no? Analizando en forma acumulada la cantidad de cuadras de pavimento que podríamos construir con diferentes alternativas. Y de esta manera poder adoptar la solución que puede ser más conveniente. Otra demanda, por supuesto, en la selección del tipo de pavimento es que sean sistemas seguros para el usuario y confortables para el usuario. Los pavimentos de hormigón, en este sentido, ofrecen distintas gamas de texturas que permiten mejorar las distancias de frenado, mejorar la adherencia. El control del hidroplaneo en general es algo más característico de vías de alta velocidad, no sería algo que generalmente preocupe en ámbitos urbanos, pero también se puede mencionar, y mayor seguridad en las zonas de entrecruzamientos o intersecciones. También específicamente sobre el tema de entrecruzamientos e intersecciones, el pavimento de hormigón, el hormigón en sí, no el pavimento, sino el hormigón, se caracteriza por resistir perfectamente todos los esfuerzos de frenado, giro y aceleración, y también por no ser afectados por el derramamiento de combustibles. Esto hace que en muchas situaciones, nosotros en nuestro país tenemos muchos municipios que lo han adoptado, en los cuales cuentan con pavimentos asfálticos en avenidas o en travesías urbanas. Sin embargo, en zonas de intersecciones, como hay presencia de giros, frenado y aceleración de vehículos, optan por cambiar a pavimento de hormigón por el mejor desempeño que tiene esta solución en esos ámbitos en particular. Y lo mismo ocurre con rotondas, ¿no? No son muy comunes el empleo de rotondas en ámbitos urbanos, generalmente están más, son aplicables en ámbitos suburbanos, pero por supuesto las rotondas en pavimento de hormigón tienen mejor expectativa, mejor durabilidad que en otras soluciones. En lo que respecta a la calidad final de terminación o regularidad, confort del usuario, por supuesto el pavimento flexible es un parámetro siempre a seguir y es indiscutible que se alcanzan excelentes condiciones de circulación. Sin embargo, si se toman las precauciones y los recaudos necesarios, en pavimento de hormigón pueden alcanzarse valores de regularidad similares e incluso en muchos casos hasta superiores. No es hoy por hoy una debilidad del pavimento de hormigón de alcanzar excelentes condiciones de terminación como lo era en otras épocas, digamos, donde circular sobre un pavimento de hormigón suponía una menor calidad de circulación. Hoy por hoy se puede alcanzar excelentes índices de regularidad. Por supuesto, hay que seguir las recomendaciones y las prácticas adecuadas. La sustentabilidad no deja de ser un parámetro que cada vez es más relevante. Tengo que admitir, todavía en Argentina no es hoy por hoy un aspecto al que se le da una plena consideración para definir el sistema de pavimentación, pero seguramente con esa orientación iremos avanzando. Desde el punto de vista sustentable, los pavimentos de hormigón ofrecen también un muy buen desempeño, motivado especialmente por la alta durabilidad del sistema, y también tiene algunas características que juegan también a su favor. Por ejemplo, al ser una superficie clara, mejor condición de reflectancia, que permite reducir el efecto de isla de calor urbana, reduciendo, digamos, la energía necesaria en los hogares para
para climatización, menor exigencia de iluminación por esta mejor visibilidad. Esta era una ventaja que de alguna manera tenía más relevancia hace unos años. Hoy por hoy, con el avance de la tecnología LED, las diferencias, por supuesto, suelen ser menos significativas. Y por último, también el menor consumo de combustible en los vehículos. Hay una gran cantidad de estudios realizados por instituciones académicas y de gran prestigio internacional, en el cual se han dedicado a analizar este punto en particular, entendiendo en un primer concepto de que los pavimentos rígidos, por tratarse de superficies rígidas, permitían que en la circulación de vehículos exista un menor consumo de combustible al desplazarse sobre ellos. Esto fue estudiado y en todos los casos se encuentran una diferencia muy pequeña, ¿no? Del orden de un máximo 5 y hasta un 10% en algunos casos, pero muy pequeña a favor de un menor consumo de combustible en vehículos cuando transitan sobre pavimentos de hormigón. Esta pequeña diferencia, por más que en términos porcentuales es baja, si uno lo compara, digamos, si uno calcula la cantidad de combustible necesario multiplicando por todos los vehículos que circulan por la vía, se transforma en un número, desde el punto de vista de emisión de CO2, muy significativo. Por lo cual es un aspecto al cual se le está prestando especial atención. Mencionaba el caso de las texturas por el caso de la fricción, ¿no? Pero los pavimentos de hormigón ofrecen también una variada gama de terminaciones, no solamente por texturas, sino por colores, por la conformación de formas a través de pavimentos estampados. Los pavimentos estampados en Argentina todavía no han avanzado significativamente, más allá de alguna experiencia particular que se haya hecho sobre vías peatonales o calles de convivencia. Sí está avanzando mucho más los pavimentos texturizados y los pavimentos coloreados, especialmente los pavimentos coloreados. En la ciudad de Buenos Aires, hace unos años, toda la red de tránsito pesado se construía se adoptó como solución el pavimento de hormigón y se requería que estos pavimentos fueran ejecutados con un color terracota, distinguiéndolos del resto de la red vial. Aparte, digamos, de ese tipo de iniciativas, está creciendo paulatinamente el uso de hormigones coloreados para distintos casos, de alguna manera, que están motivados por su valor estético. Una de las particularidades de los pavimentos de hormigón también es que es adaptable tecnológicamente a la escala de cada proyecto. Y esta también es una de las particularidades que hacen que se ha difundido mucho el pavimento de hormigón en todo el país y especialmente ha llegado a pequeños municipios. Nosotros dividimos la tecnología de pavimentos rígidos básicamente en dos, en lo que es tecnología convencional y tecnología de alto desempeño. En lo que es tecnología convencional se caracteriza por el empleo intensivo en mano de obra, un entrenamiento de los trabajadores, que en general es también sencillo, que el equipamiento que es necesario es accesible para todo municipio o pequeño contratista, y es un trabajo de ejecución muy sencilla, muy simple. Esto son particularidades que hacen que los pavimentos de hormigón con tecnología convencional sean muy atractivos para pequeños municipios, porque pueden adecuar sus planes de pavimentación a sus capacidades financieras. Y muchos de estos municipios distribuidos a lo largo de toda la Argentina cuentan con personal propio municipal que está capacitado y entrenado para ejecutar pavimento de hormigón. En épocas de pavimentación avanzan sobre la pavimentación de cuadras o de calles en función de las capacidades presupuestarias y en momentos en los cuales no avanzan con pavimentación de cuadras se dedican a realizar algunas tareas de mantenimiento de la infraestructura vial si es necesario. Por supuesto también está disponible las tecnologías de alto desempeño o de alto rendimiento, que estas ya son más aplicables a grandes proyectos de pavimentación, donde se reducen las interferencias. Esto nos brinda la posibilidad de reducir los tiempos de ejecución y alcanzar índices de alta calidad final de ejecución.
hemos realizado varios proyectos con este tipo de equipamientos, sin embargo, por supuesto, correspondían a proyectos de pavimentación más significativos, de avenidas o de travesías urbanas, o de arterias principales. En general, este tipo de soluciones es muy poco empleado para la pavimentación de calles residenciales. Aunque, por supuesto, siempre existen tecnologías intermedias que nos permiten mejorar o tecnificar el proceso. Un avance también que se ha realizado respecto a un punto también que es interesante para los municipios es en la reducción del impacto debido a las tareas de construcción. Y uno de los aspectos que quiero destacar en nuestro país, por ejemplo, es que desde hace unos 10 años atrás, podemos decir un poquito más, han comenzado a ganar protagonismo una serie de materiales en lo que sería pavimentos urbanos, que se caracterizan por no utilizar compactación mecánica. Estos son materiales que son de alguna manera impulsados por los mismos autoridades municipales, entendiendo que reducen las molestias a los vecinos frentistas a la obra, porque eliminan la ejecución de la compactación mecánica para ejecutar capas de pavimento. Entonces comenzaron a aparecer en los proyectos materiales fluidos cementicios, como bases o subbases de pavimento, si lo permitían, y bases de hormigón pobre, lo llamamos nosotros, o magro, lo llaman en otros sitios. Este tipo de soluciones permitan que utilizar no solamente la calzada de hormigón, sino también la base, ejecutada con un producto de fabricación a través de una planta hormigonera y que directamente se colocaba y se compactaba por vibración, minimizando las molestias a los vecinos. Este es un aspecto que también quiero destacar porque se ha avanzado mucho hacia este tipo de soluciones en el último tiempo. Y también, por supuesto, no perder de vista la necesidad de reducir los tiempos de ejecución y los inconvenientes para los vecinos frentistas, ¿no? Por supuesto, además de la tecnología de materiales que ha avanzado a través del desarrollo de hormigones tipo de rápida habilitación, fast track o ultra fast track, está la posibilidad de técnicas que nos permiten hoy acelerar los procesos de hidratación a través de la aplicación de mantas y cobertores que mantienen el calor de hidratación dentro de la masa de hormigón, mejoran las condiciones de temperatura y favorecen la ganancia de resistencia, reduciendo los tiempos de ejecución. Hoy por hoy no hace falta esperar semanas ni días semanas para habilitar un pavimento de hormigón. Con el transcurso de unos pocos días ya podemos alcanzar esas resistencias que necesitamos de habilitación, ¿no? Incluso en muchos casos se alcanza en algunos casos a tan solo algunas horas, ¿no?, si tomamos los recaudos necesarios. Quería también destacar, emplear parte, digamos, de este curso en mencionar algunos aspectos que yo considero fundamentales para un buen desempeño, ¿sí?, y que de alguna manera dejarles a ustedes como un resumen de los aspectos que en función de mi experiencia, llevo más de 20 años trabajando en el Instituto del Cemento Portland argentino y más de 17 años en el área de pavimentos de hormigón. En esos aspectos que yo considero fundamentales para un buen desempeño, lo he separado en 6 ítems que yo considero que deben analizarse con gran profundidad. Después iremos puntualizando algunos casos o algunos puntos sobre estos ítems. Primero, que el proyecto sea consistente y que sea equilibrado. Es muy importante prestar especial atención a los detalles, utilizar materiales que sean durables y con las proporciones correctas. Es importante también incorporar especificaciones apropiadas con los requisitos técnicos y desempeño que se esperan. Emplear prácticas correctas, por supuesto, es fundamental para tener un buen desempeño en servicio. Y, como mencionaba también hace unas filminas atrás, la gestión adecuada de conservación y dar al mantenimiento un enfoque siempre preventivo y lo más temprano posible. En lo que es el proyecto consistente o equilibrado, cuando yo ingresé al área pavimentos en el Instituto del Cemento Portland, me dediqué específicamente en los primeros años de mi actividad a estudiar
la parte de diseño, y ahí aprendí uno de los valores fundamentales que tiene todo proyecto, que en el caso de pavimentos de hormigón, los proyectistas dedican mucho tiempo en analizar cuál es la selección adecuada de pavimento a utilizar en cada caso. Y está bien que así sea. Sin embargo, no hay que dejar o perder de vista que hay otros factores que son igualmente muy importantes y que, por supuesto, tienen que ser debidamente estudiados. Por ejemplo, los controles de heterogeneidad, en el caso que tengamos que avanzar sobre suelos muy pobres o con propiedades expansivas, seleccionar bases que estén de acuerdo al tránsito pesado previsto, que cuenten de alguna manera con la resistencia a la erosión indicada para la aplicación. Un buen proyecto de juntas es fundamental para un buen desempeño del pavimento y que esté de acuerdo a las condiciones climáticas y a las características de los materiales que se van a utilizar. No está mencionado como punto, pero no me lo quiero olvidar también, el análisis de lo que sería el sistema de drenaje. El sistema de drenaje, si es a nivel superficial, si el control se va a hacer superficial o si existe posibilidades de percolación a las capas inferiores, cuál es la forma que se ha pensado para la evacuación del agua, ¿no? Ya sea con drenaje superficial o subsuperficial, el tema tiene que ser perfectamente estudiado. Y la selección del espesor de pavimento también es importante. Yo acá les dejo un link en el cual ustedes pueden acceder para el diseño de distintos tipos de pavimento de hormigón para distintas aplicaciones. En el caso de calles residenciales lo va a derivar a la utilización de lo que sería la metodología ACPA Street Pave, que sería la actualización del método de la Portland Cement Association, ¿no? Así que también lo pueden tener eso como referencia. En la parte de proyecto es fundamental también prestar atención y mucha atención a los detalles. Según mi experiencia, los proyectistas no le prestan especial atención a estos puntos que son especialmente conflictivos. Hablo de sectores en entrecruzamientos, donde las distribuciones de juntas hay que resolverlas adecuadamente. Sectores donde nos encontramos con estructuras fijas, que son muy habituales en pavimentos urbanos, como sería el caso de alcantarillas, boca de inspección o tapas. Y también entender que en ese tipo de sectores podemos encontrar sectores que son más propensos a daños, ¿no? Entonces, analizar la necesidad de reforzar estructuralmente estos sectores. Las transiciones, por supuesto, también, cuando cambiamos de un pavimento de hormigón, un pavimento flexible, tienen que estudiarse. Hay distintas alternativas que uno podría llegar a considerar. Estos diagramas son los que nosotros hemos incorporado en el apartado de transiciones en nuestro manual de pavimentos. El empleo de materiales durables, bueno, una verdad fundamental es que un hormigón bueno y un hormigón malo puede estar compuesto por los mismos materiales. La diferencia va a estar en el estudio que se realice sobre este material y los criterios que se hayan empleado para conformar un material que cumpla los requisitos prestacionales y durables de la aplicación. Las especificaciones técnicas para mí es uno de los valores fundamentales para alcanzar un buen proyecto. He visto proyectos muy sólidos y muy bien estudiados, pero mal acompañados desde el punto de vista de las especificaciones. Las especificaciones tienen que ayudar al constructor a que el proyecto tenga que materializarse de alguna manera como fue concebido en la etapa de gabinete. Definiendo los parámetros de desempeño, cuáles son los controles y metodologías que se van a emplear, que el control de calidad se oriente hacia un aseguramiento de calidad y hacia la detección temprana de cualquier desvío. Es importante también la incorporación de planos y detalles constructivos que ayuden y faciliten al constructor a llevar a cabo la tarea. Las prácticas de ejecución correctas, por supuesto, van a venir de la mano de una serie de recomendaciones que van a partir de la selección adecuada del equipo, lo cual de alguna manera puede la especificación técnica ayudar en esa selección. El entrenamiento de los trabajadores y las personas involucradas en la actividad es fundamental. Tienen que conocer y estar instruidos sobre las prácticas correctas. También conocer cuáles son los errores comunes para no cometerlos. Es común también y muy saludable incorporar listas de checklist para seguir un monitoreamiento y un control
de monitoreo y un control de las actividades para que estén siempre de acuerdo a lo que queremos. Pensar también que en algunos casos vamos a trabajar sobre situaciones que se apartan del ideal, por lo cual también tenemos que tener previsto medidas de protección y tratamiento, de acuerdo a esas condiciones que pueden llegar a ser adversas. Y la sección de prueba o tramo de prueba es uno de los elementos para mí fundamentales. Antes de iniciar un trabajo de pavimentación, realizar una sección de prueba que de alguna manera ponga en evidencia si contamos con el equipamiento adecuado y el entrenamiento necesario para hacer una tarea que de alguna manera va a llevar seguramente varias jornadas. Un pavimento es una obra lineal. Lo que hagamos mal el primer día, si no lo detectamos ese primer día, lo vamos a hacer mal hasta el último día. Así que en un tramo de prueba es una fase para mí muy importante para poner en evidencia y estudiar de qué manera vamos a desarrollar el trabajo y si existe algún error, corregirlo directamente en el tramo de prueba y erradicarlo, digamos, de la ejecución del proyecto. Y finalmente, en lo que sería la gestión adecuada de la conservación, tener presente que existen diferentes alternativas de corrección, tratamiento y mantenimiento y conservación de pavimentos que hoy nos permiten extender la vida útil del pavimento. Una fisura en un pavimento, con el correr de los días, si no la tratamos, va a ser una junta que presenta un despostillamiento, va a ser una junta que puede escalonarse, va a ser una junta que seguramente va a derivar en otro daño y que seguramente va a requerir el reemplazo completo de la losa. Para evitar eso, la mejor forma es aplicar estas técnicas de reparación, reparaciones en profundidad parcial, cosido cruzado de fisuras, recolocación de pasadores en fisuras transversales, cepillado con disco de diamante y, por supuesto, no desatender las juntas a través de un adecuado mantenimiento para mantenerlas estancas y selladas. Nosotros hemos desarrollado un manual de pavimentos en el cual resumimos las mejores prácticas de diseño, construcción y también de selección de materiales. Está disponible a través de nuestro sitio web. Tenemos un apartado sobre publicaciones. Ahí pueden encontrar los manuales. Tienen el manual de pavimentos de hormigón, editado en 2014, y el manual de pavimentos urbanos de hormigón, que está editado en el año 2016, ¿no? Son dos publicaciones actualizadas que resumen las mejores prácticas de ejecución de pavimentos en función de nuestra experiencia y nuestro conocimiento en el tema. Así que la pueden descargar, únicamente les pide un breve registro y después ya pueden acceder a la publicación en formato digital sin cargo. Bueno, con esto finalizo la presentación del día de hoy. Creo que me excedí un poquito en los tiempos. Apareció ya Alex para lo que sería la tanda de preguntas, así que bueno, quedo a disposición de las preguntas del público. Exatamente. Diego, muito obrigado pela tua apresentação, pelas informações que nos passou. E como você bem colocou, agora vamos às perguntas que o pessoal tá mandando aqui para nós, né? Todos te parabenizando pela exposição e pelas informações que passou, mandando saudações aí, né? Os que te conhecem, né? Os colegas da BCP que te conhecem, mandando saudações. E a primeira pergunta que nos surgiu aqui é em relação à competitividade. Você mostrou os gráficos lá, né, comparando a quantidade de quadras que podem ser executadas ao longo do tempo em relação ao custo. E a pergunta ela é basicamente que fatores influenciam mais essa competitividade no ambiente urbano? Obviamente que o custo, mas também os tomadores de decisão, a população, a percepção da população quanto ao pavimento de concreto, isso influencia também a tomada de decisão pela solução? Bueno, yendo un poco por partes, nosotros de alguna manera hemos detectado a través de nuestro estudio una mejor competitividad distribuida regionalmente. Y esta distribución regional está motivada por diferentes aspectos que yo voy a destacar. Uno creo que lo hice durante la presentación, que fue en algunas regiones de nuestro país la calidad de los suelos de subrasante existentes son muy pobres del punto de vista vial. Eso requiere para pavimentos asfálticos la ejecución de mayor
de pavimentos de mayor espesor y la incorporación de mayores capas especiales, lo que de alguna manera mejora la competitividad de los pavimentos de hormigón. También en aquellos sitios o en aquellas zonas donde hay mayor volumen de tránsito, especialmente pesado, también favorece la competitividad del pavimento de hormigón. Y esto lo veíamos en la presentación cuando veíamos la mejor preferencia o la mayor preferencia hacia el pavimento de hormigón en el caso de avenidas, donde tenemos una mayor concentración de vehículos pesados. Entonces, en aquellos casos donde tenemos suelos de pobres características o de bajo valor soporte, e incluso acompañados con tránsitos mayores, es donde el pavimento de hormigón presenta mejor competitividad, incluso con costo de construcción inicial más bajos que las alternativas en pavimento flexible. Igualmente, hay algunos sectores, por eso yo lo mencionaba en mi presentación, hay algunos casos en los cuales el pavimento de hormigón no es la solución del punto de vista de costo de construcción inicial como la más económica o la más barata, por así decirlo. Sin embargo, muchos municipios optan por esta solución porque saben que pueden alcanzar una solución definitiva en un plan de pavimentación urbana y pueden seguir avanzando sin que después la carga de mantenimiento sea un problema a futuro. Perdón, una cosa más que también estaba entre las preguntas. La percepción del usuario en general, nosotros no hemos observado que, por lo menos en nuestra situación, sea un elemento decisivo. Uhum. Sí ha ocurrido casos en los cuales se han incorporado planes de pavimentación posiblemente inadecuados y se han utilizado soluciones asfálticas muy débiles, muy económicas, pero muy débiles y que han prestado muy pobre desempeño. En esos casos, sí, los mismos vecinos han criticado la gestión del municipio en haber realizado esa solución y reconocen siempre en el hormigón una solución de mejor desempeño, ¿no? Eso está claro. Pero no vemos que hoy por hoy los municipios tomen, o mejor dicho, que sea un elemento crucial para tomar la decisión de qué sistema de pavimentación utilizar, la opinión de los vecinos. Incluso por una cuestión que escapa, digamos, a la parte técnica. Sí. Por supuesto, no son especialistas, no conocen del tema. En muchos casos están haciendo pavimento de hormigón y los mismos municipios, o mejor dicho, los mismos usuarios, hablan de que están asfaltando las calles. Entonces, al pavimento de hormigón incluso lo reconocen como el asfalto, digamos, ¿no? Un asfalto un poco más claro, pero un asfalto más claro y más duradero. Sí, sí. A segunda pergunta, Diego, que apareceu aqui para nós, eu vou juntar todas para a gente conseguir fazer. Fala especificamente de projeto, né, de desenho. Comentam aqui qual que é a tua percepção de qual o método mais utilizado para dimensionamento de pavimento de concreto na Argentina. O que você acha sobre o método de louças curtas, né, das placas menores? Qual que é a tua opinião sobre ele e que tipo de subbase seria mais adequada para os pavimentos de concreto, na tua percepção? Bueno, hemos resumido. Voy a tratar de dar una respuesta corta, lo más corta posible en todos los casos. Nosotros acá en Argentina utilizamos los métodos tradicionales. El método de la PCA es uno de los más empleados y perfectamente aplicable al caso de pavimentos urbanos, no tiene ninguna limitación. El método ACPA Street Pave es de alguna manera una versión actualizada del método de la PCA. Mientras sea bajo volumen de tránsito pesado, yo lo recomiendo, se puede utilizar el método ACPA Street Pave, y ahí en la presentación yo dejé un link
para que ustedes puedan acceder a Pavement Designer, que les facilita distintas metodologías de diseño para distintas aplicaciones. Y para pavimentos urbanos les va a aparecer el programa de diseño ACPA Street Pave, por supuesto, dentro del sitio web. Respecto a la utilización del sistema de losas cortas, yo creo que es un sistema que es especialmente adecuado para el caso de situaciones en las cuales los pavimentos estén sometidos a grandes, importantes gradientes térmicos, donde de alguna manera el efecto de la veda de las losas sea un aspecto crucial en el desempeño. No tengo, digamos, algunas observaciones en cuanto, digamos, a si un sistema de este tipo debería ser patentado o no, entendiendo, digamos, que nosotros hemos realizado una gran cantidad de pavimentos con losa de tamaño reducido, especialmente en el caso de recubrimientos de pavimentos de hormigón sobre pavimentos de hormigón o sobre pavimentos de asfalto. Y bueno, no perder de vista también que en este tipo de sistemas tenemos una mayor cantidad de juntas y de por sí está pensado como un pavimento sin vinculaciones a través de pasadores y de barra de unión. Así que hay que analizar en qué caso debería poder aplicarse. Nosotros en nuestro caso particular le vemos un buen potencial en pavimentos especialmente urbanos, porque son áreas confinadas con menor volumen de tránsito pesado. En zonas con mayor volumen de tránsito pesado, por el efecto de no colocar pasadores en las juntas, yo tengo mis observaciones o tomaría mis recaudos. Y como yo decía al principio, yo le veo mayor potencial de utilización siempre en zonas más áridas, donde los gradientes de temperatura son mayores y seguramente, digamos, la influencia del comportamiento frente al laveo también es mayor. Creo que me olvidé de alguna... La subbase, leño, fluido. Bueno, la subbase en realidad, una de las premisas fundamentales del caso de pavimentos es el uso intensivo de los materiales localmente disponibles. Entonces, en función de los materiales que contemos en la zona de obra, vamos a definir el tipo de subbase. En la región del litoral, la región central, centro y este de la Argentina, como la disponibilidad de grado pétreo es baja, no se utilizan bases granulares, se utilizan generalmente bases estabilizadas, con muy poca proporción de áridos, posiblemente sí arenas, pero es difícil que se utilicen agregados pétreos por las distancias de transporte. Sin embargo, en todos los pavimentos de hormigón que se realizan en las zonas cercanas a la cordillera y en la Patagonia, como la disponibilidad de agregados es otra, ahí sí se utilizan mucho las bases granulares. Así que la respuesta sería, si contamos con materiales localmente disponibles de buenas características, como ser los materiales granulares, optar por ellos, y en todo caso, si no, optar por soluciones estabilizadas con cemento, que son igualmente aptas y también nos permite una mayor utilización de los materiales localmente disponibles. Perfeito. Diego, a gente poderia passar a tarde aqui explorando o teu conhecimento e fazendo perguntas, né? O pessoal continua aí mandando as perguntas, mas já extrapolamos o nosso horário, então eu te agradeço muito pelas valiosas informações aí que nos passou, por esse compilado, né, de resumo de pavimento de concreto urbano, e espero que a gente possa desenvolver muita coisa junto aí, a BCP, ICPA, e que a gente possa disseminar o pavimento de concreto por toda a América do Sul, né, cada vez mais. Muito obrigado mesmo pela tua participação, e assim a gente encerra, né, e agradece a todos pela participação, mais uma vez ressaltando que o movimento Todos pela Construção é um movimento que disponibiliza a vocês 100 cursos online e gratuitos, uma iniciativa da Etos Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Participem, um abraço a todos e até o nosso próximo curso. Obrigado, Diego, mais uma vez. Até mais. Muchas gracias y gracias por la invitación y bueno, a disposición cuando me necesiten. Hasta la próxima. Tchau. Até mais.